Pues buenas tardes, me llamo Carlos Ferrera y os voy a hablar sobre el periodo que abarca entre finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, que es una época, como imagino todos sabéis, es una época de cambios, cambios políticos, económicos, sociales, que alumbran lo que se ha llamado la modernidad, que incorpora pues mayores dosis de libertad por un lado, pero también nuevas formas de control social por otro. La intención que yo tengo es hacer hincapié en el peso que tuvo la retórica y que tuvieron los sentimientos en ese proceso de transformación al que me he referido. En la presentación voy a recurrir a algunos ejemplos de textos o de tratados de retórica, de gramática, y especialmente voy a hacer referencia o voy a utilizar como ejemplos muestras de teatro de la época, concretamente de dos géneros que fueron los más importantes. Uno de ellos se llamó las comedias sentimentales o lacrimógenas, que ya nos da una idea un poco del sentir al que quiero ir, y el otro, el drama histórico, que ambos pues tuvieron en común un tono melodramático que se mantendrá luego en el siglo XIX y que nos ayuda, en mi opinión, a entender lo que es el siglo XIX en España y en Europa. El hacer hincapié en el teatro tiene que ver con que el teatro refleja la cultura del periodo, incorporando valores de la clase media emergente, valores de virtud, trabajo, honestidad, mérito, jerarquía también. Era una de las principales actividades de ocio. Se vinculó en su momento con el proceso de civilización. Se consideraba que un país que tenía el teatro desarrollado, que el teatro era el termómetro de la civilización de ese país, era el instrumento predilecto para transmitir sentimientos y crear moral, por ejemplo, según nos plantea Jovellanos en la misma época. El teatro también se convierte en una metáfora social desde el momento en que cuestiones importantes como son la aparición de la opinión pública se conciben como una escena y desde el momento en que el público de teatro se equipara a un tribunal. Por último, el teatro tiene una función educativa, lo cual explica la continua pretensión reformista que hay en el periodo de las sucesivas leyes, decretos, que intentan, por un lado, marcar cómo ha de representarse en la idea de conseguir una sensación de ilusión que permita al espectador creer en lo que está viendo, y por otro lado en crear en lo que es la escena, pero también en el patio de butacas, una especie de antecedente de la sociedad ideal a la que se quiere llegar, estableciendo comportamientos amables, suaves y en absoluto no civilizados. En 1819, un autor teatral liberal, Gorostiza, escribe una obra que se llama Costumbres de antaño. En esa obra nos representa a un personaje reaccionario, apegado al pasado, al cual sus familiares le tienden una trampa y hacen que después de dormir y de la siesta y de despertarse, organizan una representación para que él piense que ha sido trasladado a ese pasado que él añora. Cuando llega allí, lo que descubre es un mundo en el cual pues el único ocio que hay son combates, los torneos, y no, como él dice, ir al teatro, dar paseo, charlar con la gente, donde solo puede comer vino y carne y no bollos y leche, es lo que él más le gustaría, y donde los conflictos se resuelven todos por la violencia armada y no por la justicia. Ni que decir tiene que cuando se descubre la trampa, el personaje abandona su carácter reaccionario y se vuelve liberal. Pongo este ejemplo porque creo que de alguna forma refleja bien lo que fue un concepto, como punto de partida, un concepto que se va a manejar en el siglo XVIII, que es el de civilización, y su antagonista el de barbarie. Una civilización que, de acuerdo, por ejemplo, a Mirabeau, se identifica con la generalización de las manners o les mœurs en francés, es decir, las costumbres suaves, las relaciones amables dentro de la sociedad. Esa civilización presenta exclusiones. ¿Por qué? Presenta exclusiones históricas desde el momento
en que los teóricos, gente como Montesquieu, Hume, Cavani, establecen etapas en el proceso civilizatorio y no todos los lugares, no todas las gentes han llegado a esa culminación que, por ejemplo, Cavani identifica con el establecimiento del régimen representativo, el régimen liberal. Por su parte, también esa diferenciación no solo se produce entre sociedades, lo cual alumbra además ya un paso previo a lo que va a ser la legitimación de la conquista colonial, que se está haciendo en el siglo XVIII y se hará en el siglo XIX. Esa diferenciación también se produce dentro de la sociedad. Hay gente más civilizada que otra dentro de la sociedad, lo cual va a marcar determinadas, por supuesto, determinadas jerarquías. El concepto de civilización va a tener un componente lingüístico esencial. La civilización se identifica con la palabra. De ahí la importancia de la retórica. La retórica era importante desde la época clásica, pero en el siglo XVIII, siglo XIX va a conocer un impulso, frente a lo que dicen algunos teóricos de la retórica, y así lo demuestra la multiplicación de manuales sobre cómo hablar bien, cómo representar lo que se quiere decir. La importancia de la retórica viene desde la idea de que hay una vinculación entre ideas y pensamiento, por lo cual es importante que el habla sea clara, si nos lo plantean Foronda o Jovellanos, ilustrados de la época. La palabra es también un elemento de identidad comunitaria. Condillard nos dice que el pensamiento está ligado a la lengua materna. Herder, sabemos todos que nos plantea que la lengua es lo que refleja el espíritu de un pueblo. La lengua, una vez más, es elemento de jerarquía. Un gramático español, Calleja, sus elementos de gramática española, dice que el español es superior a las otras lenguas por el grado de armonía que ha adquirido, por la capacidad de asimilar otras palabras de otros idiomas. Y la palabra acaba siendo, al final de este periodo, en este periodo de transición que hablamos, acaba siendo un elemento taumatúrgico, un elemento con capacidad sobrenatural para cambiar las cosas. Reyero, por ejemplo, nos plantea en el proceso de Cádiz la importancia que tiene la Constitución por la palabra y el hecho de que los liberales, por ejemplo, hacen procesiones con la Constitución, con el texto constitucional, y los absolutistas hacen quemas inquisitoriales de textos constitucionales, porque la Constitución lo representa todo. Por ejemplo, otra obra de teatro de Martí, El hipócrita pancista, en ella un personaje que es... que no está posicionado, es un ingenuo, le dan a leer la Constitución y en ese momento se le hace la luz y descubre la perversidad del absolutismo. La palabra tiene, por tanto, un valor tan importante que de él fueron conscientes, por ejemplo, los legisladores gaditanos. Las discusiones en las Cortes de Cádiz, en ellas se plantea la necesidad de que haya un reglamento de las Cortes claro, preciso, la necesidad de hablar bien. El informe de Quintana, por ejemplo, aborda un primer intento de política educativa generalizada. Hay que extender la educación a todo el país para construir ciudadanos, para que pueda haber un régimen representativo. Tapia, por ejemplo, se preocupa y plantea la necesidad de enseñar el castellano a los indios, a los filipinos, para que puedan ser ciudadanos también de esa nueva monarquía liberal transatlántica que se está creando. La palabra tiene importancia y dentro de la palabra van a adquirir una centralidad los sentimientos. Sentimientos que están en la base de la transformación estética que hay en el siglo XVIII. Los manuales de estética dejan de hablar tanto de las reglas de cómo hablar, de cómo expresar artísticamente y hablan más de cómo el espectador siente la experiencia estética. Con el desarrollo de la filosofía sensista, el sentimiento se concibe como el elemento esencial para aprender el mundo y además es el instrumento creador de moralidad, creador de libertad, de justicia. Los sentimientos apuntan a un nuevo horizonte democrático, desde el momento en que todo el mundo tiene sentimientos. Y además, la persona que accede a esos sentimientos, en su interior, en su conmoción, se crea un sentimiento de empatía con los demás. En la época es importante la focalización en las personas desvalidas,
en el teatro, en la literatura, en los pobres, en las mujeres, en los ancianos, en los niños, es decir, en aquellos que son incapaces de defender su honor por sí mismos. Tim Hunt nos dice que es esa literatura sentimental la que está en la base de la formulación de los derechos humanos. La empatía que se produce entre el lector con ese personaje hace que se extienda hacia ese personaje el derecho a tener derechos. El sentimiento implica también autosacrificio, renuncia. Es la plasmación del ideal republicano en el cual el individuo antepone el beneficio colectivo al interés particular. E implica también individualidad. Desde el momento en que las sanciones que se establecen jurídicas son establecidas desde el propio sujeto, no vienen desde fuera. Pongo aquí un ejemplo, bueno, he tomado algunos fragmentos teatrales, voy a leerlo por si no se ve bien. Esto es de una obra de Luciano Comella, una comedia sentimental que se llama La Cecilia. Entonces el personaje, uno de los personajes, que es el villano de la obra, que bueno, ha intentado seducir a Cecilia, eso ha llevado a la muerte del novio de Cecilia y al final Cecilia, pese a todo, le perdona y él ante eso se arrepiente. Y aunque ha conseguido evadir a la justicia, se declara culpable, se condena a sí mismo, ¿no? Y nos dice, es posible que el rubor, la confusión y el ejemplo que me da la heroicidad, la cristiandad y el esfuerzo de una mujer no me obliguen a un firme arrepentimiento. Ya no puedo más, ya el alma de la culpa siente el peso. Esta es la dinámica sentimental. La persona se ve transportada y es capaz de tener comportamientos sublimes que nos pueden sobrecoger. Alguien que acepta el sacrificio, acepta ser juzgado cuando la justicia ordinaria no le ha acusado. Los sentimientos, siempre en esa dinámica que hemos planteado antes también en la palabra, en la civilización, también son excluyentes. Por ejemplo, Edmund Burke, en sus reflexiones sobre la Revolución Francesa, nos señala que las monarquías europeas son superiores a los estados de la época clásica y también a los de otros continentes. ¿Por qué? Porque desde la Edad Media han incorporado los sentimientos a su funcionamiento. Alonso Avecilla nos dice que la clase media es la única dotada de sentimientos, es la única que puede hacer creación artística, no la clase baja que no la tiene. En el mismo sentido, Batet, un teórico también de la retórica francesa, que plantea lo mismo, solo la clase media es lo suficientemente discreta para tener sentimientos aceptables para ser representados artísticamente. Los sentimientos están en la base de la interpretación de la evolución social. Por ejemplo, los ideólogos, que fue una corriente muy importante y muy influyente en el liberalismo postrevolucionario, nos plantean de la boca de Stude de Tracy toda una teoría de la acción. El sujeto es el deseo, el sentimiento es lo que le mueve a actuar. Y le mueve a actuar en un sentido utilitarista, en la búsqueda de su felicidad y de la felicidad general. En esa línea, los ideólogos son economistas, está el papel de la economía política. La economía política canaliza ese deseo y lo que hace es quitar obstáculos, eliminar obstáculos, garantizar la propiedad privada para garantizar la felicidad humana. Jean-Baptiste Say, un economista, escribe una utopía que se llama Olby, donde aparecen empresarios, emprendedores que dan trabajo al resto de la gente y que ejercen la caridad permanentemente. En otra obra también de Comella que se llama Andrómaca, que toma un tema de la Ilíada, ¿no?, de Homero, que es tras la destrucción de Troya, el hijo de Aquiles, Pirro, se enamora de la viuda de Héctor, Andrómaca. La edad no parece tener importancia, ¿no?, que sean de generaciones distintas. Y sacrifica todo, sacrifica su posición, su reino. Simplemente voy a leer el último párrafo. Pirro le dice a Andrómaca: me entregaré de nuevo a los combates, lucharé con el mar embravecido y con un valor intrépido y sereno. Descenderé a los senos del abismo por aumentar de Andrómaca los bienes. Un economista, aunque hay que aumentar el patrimonio y conservar las glorias de su hijo. La aproximación económica también, que está presente en toda la dramaturgia teatral y que constituye el ideal
de alguna forma liberal del siglo XIX, es el rechazo al ocio, al lujo, la valoración del trabajo. La obra Misantropía y Arrepentimiento de Kotzebue, un autor alemán que fue muy importante en España y fue muy popular, esta obra. El personaje femenino, desvalido, nos dice, el varón le ha ofrecido, otro le ha ofrecido dinero, y ella dice, no le acepto, el trabajo de mis manos será todo mi consuelo, y el pan que riegue mi llanto me servirá de sustento. Solo admito este reloj, que mi Eugenio, es el varón, era su amante, llevaba y al cual rodean de mi Amalia los cabellos. Ah, yo lo conservaré, yo le arrimaré a mi tierno corazón arrepentido y le besaré muriendo. Y el varón responde, Dios mío, no puedo más. La emoción sobrecoge una vez más. Los sentimientos son la guía que se utiliza en la época para interpretar los procesos, la situación que está habiendo, para interpretar los cambios sociales. La época es una época, el final del 18, comienzos del 19, es una época del desarrollo de la opinión pública, de lugares de sociabilidad, de tertulias, cafés, escenarios, salones, donde se habla. Y dentro de ellos siempre está el sentimiento como un denominador que constituye, que aglutina a esa reunión. Lo dice, por ejemplo, Jovellanos, en una reunión de una sociedad patriótica madrileña en 1786, dice, lo único que nos une a nosotros es el amor que hay entre nosotros y la caridad que hacemos a los demás. No hay ninguna obligación de estar aquí hablando, ¿no? Pues igual que hoy nosotros, ¿no? Es el amor el que nos une aquí, ¿no? Para estar. También explica la sociedad, explica la nación. La nación se constituye como una comunidad de sentimientos y ya se constituye en esta época, quizá no formulado tan estructuradamente como será el nacionalismo posterior, pero ya se anticipa simplemente un fragmento de un drama histórico de Quintana, Pelayo, el rey asturiano, en el momento de mayor agonía de la causa cristiana en la península, le dice a un compañero suyo, no hay patria, Veremundo, no la lleva todo buen español en el pecho. Entonces, la nación, la patria es una cuestión de sentimientos también, se interpreta sentimentalmente. El proceso histórico se interpreta también desde los sentimientos. Así ocurre con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa tiene una estructura, se interpreta con una estructura sentimental similar al de las obras de teatro que podemos ver en la época. Es un conflicto entre virtud y villanía, lo cual lleva a la continua obsesión por las conspiraciones. Es un proceso, pese a los sufrimientos, con final feliz siempre. Y es un proceso en el que se hace hincapié en la piedad, en el sentimiento por los desvalidos. Madame de Staël lo dice, la Revolución Francesa es fruto de la piedad y el terror fue la villanía que intentó acabar con ella. Es la época en que se empieza a hablar de los derechos de las mujeres, en que se empieza a hablar de los derechos de los judíos, de los derechos de los mulatos. Es lo que hace Sillés, que escribe un famoso panfleto que da detonante de la Revolución, que se llama ¿Qué es el tercer Estado? Y da una interpretación sentimental. El tercer Estado, que debería ser todo, no es nada. ¿Por qué? Porque le han privado de todo. ¿Quién? Los privilegiados. No tiene derechos, está desvalido. Una autora inglesa de la época, una crítica literaria, Joanna Bailey, en su obra Place of Passions, nos dice, la historia hay que verla desde el punto de vista sentimental. Solo podemos entender la historia por las pasiones de sus protagonistas. Y Can Garguelles, un político gaditano, nos hace una interpretación en Cádiz de la historia española. La historia española es una historia, España ha habido una historia de sufrimiento, de continuas traiciones, de continuos abandonos por parte de sus hijos, pero pese a todo consigue salir adelante. Martínez Marina, años después, en el año 20, en un discurso también sobre las sociedades patrióticas, en las Cortes dice lo mismo. La historia de España es la historia de la libertad atacada continuamente por la traición, por la villanía y por la ignorancia. Esto hace que el conflicto político en la época se plantee como un conflicto moral, de buenos y malos. Y se ve en las obras teatrales politizadas de esta época. Los serviles no se plantea qué ideología tienen, cuáles son sus planteamientos políticos. Son inmorales,
Son inmorales porque son vagos, son inmorales porque impiden que la pareja de protagonistas ejecute su amor. Son viles porque el servil intenta robar la amante al liberal. Es lo que, ese carácter sentimental es lo que explica la política, la explicación política del momento. Y hechos políticos se explican como sentimientos. Os leo este breve texto de Espiga, que es presidente de las Cortes en 1820 y que nos habla del momento anterior, de 1814, cuando va a volver el rey a España, y nos habla de la situación de los diputados. Dice: yo les vi, Señor, lanzar profundos suspiros a los cielos al acordarse del duro cautiverio de su rey, que estaba en Francia, secuestrado, Fernando VII. Yo los vi como hijos desamparados derramar lágrimas de dolor y de amargura, y humillados ante los altares del Cordero de Dios, pedir que volviese tan tierno Padre a los brazos de su numerosa y desconsolada familia. Yo los vi arrebatados de júbilo y alegría desahogar su oprimido corazón cuando supieron que el Señor se había dignado oír sus fervorosas oraciones. Es decir, esto es un drama lo que se está viviendo en el Congreso en ese momento, y es así como nos lo explica Espiga, que explica a su vez que Fernando VII, que ha derribado el liberalismo en 1814 y ha perseguido a los liberales, lo vuelve a aceptar en 1820, y la explicación es: el rey, los sentimientos del rey, que son generosos, se han dado cuenta del mal que estaban haciendo, porque el problema del rey es que estaba siendo mal aconsejado por sus ministros, que son viles porque son absolutistas. Bueno, Joaquín María López nos plantea algo parecido. Los sentimientos, por tanto, son esenciales, y eso hace que sea fundamental expresarlos bien y también controlarlos. Y aquí está el peso de la retórica, la función de la retórica. Si leemos a los tratadistas de la época, por seleccionar Carmain, Francisco Sánchez, Gómez Hermosilla, todos nos señalan: son los sentimientos lo que permiten a un orador llegar a su auditorio, conmover a su auditorio. Si no, será falso, no conmoverá nunca. Pero a su vez hay que controlar eso, hay que controlar. No se puede llegar al exceso caricaturesco. Y los textos de retórica cuentan cómo hay que dirigirse al público, cómo hay que expresar los sentimientos. Mosilla, en su arte de hablar en prosa y verso, nos dice: para inspirar a cualquiera los sentimientos, que deben hacerle mirar un objeto bajo aquel aspecto que le convenga al orador, todo lo que éste tiene que hacer se reduce a amplificar, esto es, a pintar con energía y viveza aquellas cosas que sean causa de las pasiones que quiera conmover. Para mover a lástima, pintará con vivos colores las desgracias del sujeto. Para infundir temor, representará la grandeza del peligro. Para avivar la cólera, hará ver la gravedad de la injuria recibida. Requisitos de las pasiones: no todos los asuntos los admiten, por ejemplo, los de poca monta. La excitación ha de ser sorpresiva, no debe prolongarse en demasía el pasaje. Para comunicar fuego al orador, tiene que tener ardiendo el corazón. Unido al sentimiento está el cuerpo. Desde esa óptica, desde esa base sensista que nos dice que los sentimientos, que el conocimiento se transmite a través de la imagen, a través de los sentidos. El cuerpo es esencial en esta época. Un cuerpo que es el reflejo del interior. El sujeto está constituido por interior y exterior, y el cuerpo lo representa. Y en esta época se comienzan a hacer tipologías del cuerpo. ¿Cómo son los cuerpos? ¿Cómo son los gestos? Si se quiere expresar tal cosa, ¿qué gesto hay que hacer? Luis Mata Araujo, que nos escribe un manual de literatura en 1810, nos dice cómo tiene que ser, cómo tiene que exponer el orador. Dice: su postura será recta, y lo mismo la cabeza, y mantenerse firme para manejarse con total desembarazo. Está, sin embargo, en uso, y lo dicta una buena educación, el inclinarse algo hacia adelante, esto es, hacer un ligero acatamiento a los oyentes al principiar el discurso, como por una expresión natural de interés. Los brazos no estarán tan quietos que se asemejen a una estatua, ni se moverán con tanta frecuencia que parezcan los de un autómata. No se levantarán sino para hablar a Dios, o cuando el orador se haya sorprendido por un objeto imponente y maravilloso.
No se bajarán o dejarán caer, a no ser para denotar un grande abatimiento. Se extenderán para denotar autoridad y se encogerán en los casos en que indique pudor o vergüenza. El orador llevará hacia su pecho la mano derecha cuando hable de sí mismo y la extenderá a aquel de quien habla si está presente. A pesar de que los antiguos condenaron todo movimiento de la mano izquierda, nosotros, sin embargo, no vemos por qué estos han de ser siempre impropios, porque aunque sea más natural emplear con más frecuencia la derecha, hace muy buen efecto el movimiento de la izquierda para acompañar el de aquella, bien que en dirección contraria. Es toda una lección anatómica, ¿no?, de cómo hay que moverse, cómo hay que actuar, ¿no? Rodríguez Ledesma escribe un manual y nos incluye una serie de láminas que están copiadas de un tratadista, Engel, alemán, que hacía toda una tipología de cómo expresar los gestos. Para él es muy importante la ceja. ¿Por qué? Porque en la ceja está la glándula que comunica el exterior con el alma. Entonces, si controlamos las cejas, lograremos transmitir. Y bueno, aquí tenéis los diferentes formas, ¿no?, diferentes caras que hay que poner en cada momento. Y que decir tiene que los tratadistas de teatro, como Bastús, utilizan la misma argumentación y unen, ¿no? El artista teatral, el actor también tiene que saber expresar, tiene que saber cómo es la audiencia a la que se dirige también. Igual que el orador. Rodríguez Ledesma nos dice, los gestos no son iguales, si es según el estado de la persona, según el sexo, según la edad, según la época. Y nos recoge cómo hay que representar a los cartagineses, cómo hay que representar a los judíos, cómo hay que representar a los turcos, a los persas, a los americanos, a los ingleses antiguos. El cuerpo, por tanto, se convierte en un instrumento de desarrollo del sentimiento y se convierte en un instrumento politizado también. Simplemente un breve ejemplo con dos imágenes que nos muestran lo que es esto que sería el paso a la alegoría, algo que no tiene en sí, que representa pero no escenifica, porque tiene todo el significado en sí mismo. Lo único que hay que hacer es saberlo, saber qué representa esto. En este caso es la diosa Minerva, que representa a España, el poder, la sabiduría, el león debajo, símbolo del poder, el león manso. Entonces, esto es una alegoría que no representa. Sin embargo, esto es una imagen del periodo revolucionario, donde nos aparece España atacando a un absolutista. A un persa nos dice que uno de los que había firmado el manifiesto de los persas, un texto de los absolutistas que pedían la vuelta del absolutismo y acabar con las Cortes de Cádiz. Entonces, bueno, si os fijáis, simplemente mirad, es la representación. España está representando con gestos, el enemigo está representando con gestos, su cara la podríamos ver en las imágenes que nos ha puesto anteriormente Rodríguez Ledesma. Para terminar, como os decía, el periodo del finales del XIX, comienzos del finales del XVIII, comienzos del siglo XIX, es un periodo de transformaciones políticas, es un periodo de experiencias revolucionarias y de movilización. España hay guerra, hay un proceso político que, sobre todo en el periodo de 1820-23, implica una gran movilización. Y esto arroja dentro de todo este pensamiento que viene de la Ilustración y que entronca con el liberalismo, implica una decepción y un temor a lo que ha pasado en ese proceso revolucionario. Un temor que nos lleva a que Larra, en 1832, escriba un artículo diciendo quién es el público y dónde se encuentra, y diga, el drama de España es que no hay público. ¿Qué quiere decir que no hay público? Que no hay gente virtuosa, que no hay gente educada que puedan ser ciudadanos liberales. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado en el proceso revolucionario, a ojos de todas estas personas, es que ha triunfado no la discusión amable y los modales suaves. Han triunfado la demagogia, los libelos, los ataques, las condenas, los insultos. ¿Qué ocurre? ¿Qué se puede hacer ante todo esto? Pues hay toda una reconsideración que plantea dos estrategias. Estrategias las dos exclusivas. Una de exclusión física. Ciertos colectivos como pobres, mujeres que han tenido un protagonismo en el proceso revolucionario tienen que ser excluidos. No pueden ir a las reuniones donde se habla, donde se debate, donde se discuten ideas. Pero al mismo tiempo hay una estrategia de exclusión cultural que lleva a una revalorización de la literatura y de la palabra de nuevo, pero con un sentido más exclusivo. Benjamin Constant nos dice, la opinión pública es esencial, pero hay que distinguir la opinión pública ilustrada
que genera ideas y sentimientos, y el resto, que es la población que es interesada, materialista, pancista, que no tiene ideales. Esos no pueden gobernar nunca. Stael nos plantea lo mismo. En Inglaterra ocurre lo mismo. Se desarrolla toda una crítica que, a diferencia de la del siglo XVIII, abandona la política y se centra en la literatura y establece un modelo de ser virtuoso, que es el hombre de clase media, culto, sentimental y con virtud. Todo eso nos lleva a la idea, en todos los sectores del liberalismo de la época, más moderados, más radicales, de que el desorden literario, de que si se puede hablar de cualquier cosa, eso lleva a un desorden social. Y a la consideración de que la literatura y la palabra tienen un papel esencial en la regeneración del país. Por citar algunos ejemplos, habría que señalar Salas y Quiroga, que nos plantea: la misión de los poetas, de la literatura, es llevar la libertad al pueblo, pero no el pueblo tiene que dar la libertad. Alcalá Galiano nos dice también: los literatos tienen que dejarse de ensueños, de desvaríos y centrarse en el drama histórico. Escribe sobre la literatura, que es lo español. Dejarse de ideas revolucionarias. Durán nos plantea lo mismo: defiende la libertad creativa, romántica, en sus discursos sobre el teatro, para reafirmar la religión y la monarquía. Y Martínez de la Rosa, en un mismo sentido, también defiende el drama histórico, porque es lo español, porque es lo nacional. En suma, lo que se está planteando con toda esta formulación es lo que va a ser la esencia del régimen representativo del siglo XIX hasta muy finales de ese siglo, que es que son unos pocos, que son virtuosos, que tienen sentimientos virtuosos, que están cultivados y que pueden transmitir esos sentimientos, son los que tienen que tener la voz de la colectividad. El resto deben de ir detrás. Si diferenciamos liberales, los más moderados serán más restrictivos. Las clases bajas nunca podrán llegar a nuestro nivel. Los sectores liberales más avanzados, progresistas, plantearán una posibilidad. Con educación, el pueblo podrá llegar a alcanzar nuestro estatus. Por mi parte, no tengo nada más. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta? Pues hacer alguna pregunta ahora. Y bueno, si veo que la cosa se extiende, pues las dejamos todas para el final. Pero, ¿alguna pregunta? Pues yo sí tengo. A mí me vienen mil cosas a la cabeza, porque además particularmente yo he presentado una cosa similar, pero para fines del 17. Es decir, me he centrado en el concepto de, por así decirlo, de decorum, en la vinculación entre proprietas, que es digamos que la adecuación retórica, por explicarlo de forma tonta, la adecuación al contexto, que viene a ser pues un poco de lo que has hablado, ¿no? De cómo te tienes que adaptar a audiencia y esto. Y hace poco he visto un libro, bueno, de hecho me lo estoy leyendo, es el último que me estoy leyendo, que es Adam Smith's Concept of Propriety, que lo que explica es precisamente la importancia del concepto de adecuación, de decoro, en la teoría de los sentimientos morales. Es decir, lo que es la base del pensamiento filosófico del propio capitalismo. Lo ha vinculado al parlamentarismo, pero no lo ha vinculado al capitalismo. Pero claro, esto tiene un componente bastante fuerte capitalista. Y me gustaría que si podrías comentar algo de eso, por un lado. Y luego, por otra parte, si es que esto se ha perdido, ¿cuándo y por qué? Esto. Bueno, lo que dices en relación a Adam Smith y toda esa vinculación hacia el capitalismo, sí, es claro. Por ejemplo, Adam Smith tiene unos planteamientos similares a los que tienen los ideólogos, por ejemplo, en la vinculación economía, moralidad y con la relación con los sentimientos, ¿no? En La riqueza de las naciones nos plantea que uno de los grandes logros del desarrollo del comercio que no se dice es la pacificación de las costumbres, es que las naciones dejan de guerrear entre ellas gracias al comercio, y eso es un síntoma de civilización, ¿no? Entonces, sí, es un sentido
que está sentando las bases, uniendo esa tradición republicana en gran medida, de defensa de la propiedad privada, en una pequeña propiedad muchas veces, ¿no?, que es lo que se está planteando, y el desarrollo del comercio en esta época. O sea que sí, totalmente de acuerdo contigo. ¿Y cuándo se pierde esto? Pues esto se pierde en cierta medida a finales del siglo XIX y comienzos del XX, con el proceso de paso en la sociedad de masas, donde aparecen otras formas de representación, distintas a lo que es una representación en un círculo restringido. Que, es decir, ese orador que mueve una ceja, esa ceja ven cómo se mueve los que están a 20 metros o 30, no más. Es una forma de representación de espacios reducidos que además casa muy bien con una visión oligárquica de la sociedad. En el momento en que hay una incorporación de las masas y empieza a haber grandes aglomeraciones, grandes mítines, grandes reuniones, cambia la forma de representación, que también es teatral. El teatro cambia también a finales del XIX y principios del XX, y son más grandes juegos escénicos, ¿no?, que buscan llegar de otra forma, conmover de otra forma. Y de hecho hay un ataque, el ataque, por ejemplo, al liberalismo de finales del XIX, comienzos del XX, que nos va a llevar a posiciones antiparlamentarias, que llevará al fascismo, por ejemplo, y autoritarias en general. Lo que se ataca es la palabra. Los parlamentos liberales hablan y no hacen nada. No hay acción. Entonces, es otro tipo de representación la que se plantea. Quizá se podría plantear en esa época, simplificando mucho. Hola, muchas gracias por la charla. Una pregunta rápida. En serio, cuando es que vi la relación con la presentación de Eva del otro día, pero luego hubo un momento que tú escribiste la desaparición del público en 1832. Si es una desaparición metafórica, ¿sabes que te refieres al cambio? O si realmente, porque ahora mismo, por ejemplo, se está perdiendo, hay una desaparición del público, o es realmente una desaparición del público. No es una desaparición del público en 1832, es una reflexión que hace Larra, como otros muchos, después de la experiencia revolucionaria. Dice, el problema de este país es que no hay público. Hemos dicho, para crear una nueva sociedad hace falta un público que se comporte de una manera determinada, sentimental, prudente, etcétera. Y para eso se han escrito manuales de retórica donde se ha explicado cómo hay que comportarse. El problema es que la gente no se ha comportado así. El pueblo llano, ignorante, se ha comportado bárbaramente. E incluso los que podrían ser cultivados también se han comportado bárbaramente. ¿Por qué? Porque en vez de mantener la unión que debería tener la familia liberal, lo que han hecho ha sido atacarse unos a otros. Entonces, no hay un público. El problema de este país es que no hay público. Es una forma de expresar el fracaso, de explicar el fracaso de un proceso revolucionario.